Si hoy no tuvieras la influencia de tus padres, que te están nutriendo con recursos o con devocionales en la casa, o quizás la influencia de tus líderes que te están todo el tiempo como alimentándote todo esto como con una cucharita, como si fueras una bebecita. Si todo esto fuera quitado de ti, ¿cuáles son las formas, cuál es la manera en la que tú estás luchando por deleitarte en Jesús, por conocer a Jesús, por no solamente conocerlo de manera intelectual en tu mente, sino por disfrutar a Jesús, por gozarte en Él? Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez, bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Esta es una iniciativa del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, dirigida especialmente para las adolescentes, para las jóvenes, con el fin de proveer recursos que te ayuden a mantenerte firme en la verdad de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos con una serie nueva que se titula Ayuda. Imagínate esa joven que se está ahogando, quizás eres tú. Y nosotras venimos a tenderte una mano amiga y queremos sacarte de allí con el propósito de que pongas tus pies sobre la tierra, pero que tú camines a la dirección correcta y que busques ayuda en tu hogar, en tu iglesia local, porque al final este solamente es un recurso digital y nuestro anhelo es que tú puedas florecer en la comunidad donde Dios te ha plantado, donde está la gente de carne y hueso en la vida real, gente que te conoce tus luchas, que puede caminar contigo, que puede ayudarte, puede mirarte, puede darte un consejo, a quienes puedes acudir en una necesidad. Ahí es donde nosotras queremos verte florecer. Y hoy vamos a hablarle a esa joven específicamente que está diciendo ayuda, no sé cómo cultivar mi relación con el Señor, con Dios. Esa joven que es creyente, que está probablemente viviendo en la casa de sus padres todavía y que realmente se beneficia de la piedad o las disciplinas espirituales de sus padres. Va a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Sus padres la llevan. Ella se expone a la palabra cuando sus padres abren la palabra, o ella está orando cuando sus padres le dicen que ore, o están orando juntos en familia. Pero esa joven que no conoce de qué se trata, cómo ella puede disfrutar la vida cristiana, y que a veces ella duda y piensa que todo esto que ella tiene que hacer ahora, una vez ella es cristiana, es realmente una cantidad de reglas que la abruma. Ella no sabe cómo comenzar, ella no sabe cómo deleitarse en Dios y cómo desarrollar o cultivar una relación con el Señor. Si esa joven eres tú, yo quiero hablarte de corazón a corazón, como si tú fueras mi hermana menor, y yo quiero que prestes atención y que prestes no solamente para informarte de lo que tienes que hacer, sino que realmente postres tu corazón ante lo que Dios puede decirte a través de su palabra. Abre tu Biblia en Colosenses 2, los versículos 6 al 7. Lo bueno de estos recursos es que tú puedes darle pausa a esto y buscar tu Biblia. Yo te voy a esperar aquí, no me voy a ir, porque luego le vas a dar al botón reproducir y voy a estar justamente donde me dejaste. Así que en Colosenses 2, los versículos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y déjame decirte que lo que estaba sucediendo allí es que se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia para hacerle creer a estos creyentes que ellos necesitaban algo más que simplemente
su fe en Jesús. Entonces estaban añadiendo una cantidad de rituales y filosofías que estaban negando que Jesucristo era Dios, que era lo único que necesitábamos y que era todo supremo para el creyente. Entonces, por eso es que Pablo aquí va conectando estas ideas, porque él sentía una gran lucha por estas personas que, aunque él no conocía esta iglesia en persona, él quería alentar sus corazones para que ellos pudieran encontrar como esta seguridad y esta comprensión de que todo lo que ellos necesitaban era conocer a Cristo para alcanzar la plenitud. Y la verdad es que cuando pienso en esta generación, yo puedo ver, aún entre los creyentes jóvenes, yo puedo ver un entendimiento tan superficial de lo que realmente se trata la vida cristiana y qué significa crecer espiritualmente y realmente cómo se adquiere la plenitud en Cristo. También cuando miro hacia afuera de la iglesia, también veo cómo las jóvenes son bombardeadas de ideas que ellas quizás pueden pensar, en realidad yo puedo ser suficiente en mí misma, yo puedo vivir esto en mis propias fuerzas, y eso se nota en la poca dependencia que tienen del Señor, porque quizás se han creído las mentiras como tú eres suficiente, sigue tu corazón, tú eres el centro de tu universo, y a lo mejor no van a decir, bueno, yo creo esas cosas, pero en la práctica están viviendo como si realmente lo creyeran. Entonces, hay algo que puedes detenerte a pensar. Si hoy no tuvieras la influencia de tus padres, que te están nutriendo con recursos o con devocionales en la casa, o quizás la influencia de tus líderes que te están todo el tiempo como alimentándote todo esto como con una cucharita, como si fueras una bebecita. Si todo esto fuera quitado de ti, ¿cuáles son las formas, cuál es la manera en la que tú estás luchando por deleitarte en Jesús, por conocer a Jesús, por no solamente conocerlo de manera intelectual en tu mente, sino por disfrutar a Jesús, por gozarte en Él? ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, yo quiero que veamos estos versículos para que nos demos cuenta que a veces nos complicamos tanto, que nos enredamos en el corazón que no puede entender de qué realmente se trata nuestro caminar con el Señor. Y esa es la base. A veces queremos que nos digan 3 estrategias para crecer en nuestra relación con el Señor, pero ni siquiera no sabemos lo básico. Y vamos a ver el versículo. El versículo primero dice: por tanto, porque Él está conectando esa preocupación que Él tiene y ese deseo de que ellos lleguen a ese conocimiento de Dios, Él quiere que ellos sean alertados de que no se dejen engañar por esos razonamientos que los están persuadiendo de que en realidad necesitan algo más que simplemente conocer y deleitarse en Jesús. Él dice: de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Pero antes de hablar de cómo podemos cultivar ese andar con Él, tenemos que fijarnos en la primera idea de esta frase. Dice: de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor. Y yo quiero invitarte a pensar conmigo aquí un poco, porque una de las cosas que caracteriza a la mayoría de las jóvenes de hoy en día es que no tienen el deseo de pensar profundamente en las cosas que a veces parecen tan sencillas en la palabra de Dios. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, porque hoy veo muchas jóvenes que quieren mucho conocimiento, mucha información, pero todo eso es bueno. Pero ¿qué tal si nosotras en realidad nos ponemos a meditar y a pensar en eso que ya sabemos? Por ejemplo, cuando viene a tu mente esa idea de la manera en que recibiste a Cristo Jesús el Señor, en realidad esto va mucho más allá de la frase popular: ay, yo recibí a Jesús en mi corazón, o tantas personas recibieron a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo que Pablo nos está llamando a hacer es que recordemos, que pensemos en qué fue lo que sucedió cuando nosotras fuimos alcanzadas por la gracia de Dios. Esto no es la típica idea de que
invité a Jesús a mi corazón como quien invita a alguien a su casa para que Él haga morada allí y me ayude con algunas cositas que tengo por ahí, que tengo que ayudar a mi mamá en la casa y no me gusta, para que Él me ayude porque tengo tal cosa, que tengo un examen. De eso no es lo que se trata aquí. Aquí estamos hablando de lo que sucedió cuando Cristo te salvó. A mí me encanta porque si simplemente leemos en el capítulo 1, vemos que Él describe un poco de ese milagro de salvación. Él dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas en el versículo 13 y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y ahí tú te puedes pasar todo el día meditando el hecho de que tú pertenecías a las tinieblas, ese era tu lugar, ahí era donde tú tenías que haberte quedado porque la paga de tu pecado era la muerte, eso era lo justo. Sin embargo, Él te libró de allí y Él te trasladó al reino de su Hijo y te ha dado redención porque tú eras esclava del pecado y tú no podías pagar lo que costaba tu liberación, pero Él pagó por ti a precio de sangre y por ahí no podemos ir pensando en ese maravilloso milagro de la salvación. No solamente eso, luego en el versículo 21 dice, ustedes antes estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. O sea, fíjense que en ambos pasajes nosotros vemos que Dios es que toma la iniciativa para salvar, que esto le da muchísimo significado a este entendimiento popular que tenemos de recibir a Cristo como si Él viniera, como hacerte un favor, como un coach motivacional. No. Aquí Él te está diciendo, esto fue lo que sucedió de la manera en la que Cristo te salvó, en la manera en la que en el momento que Él abrió tus ojos para que tú vieras la realidad en la que te encontrabas, que eras muerta en tus delitos y pecados y que tú vieras que Él es tu única salvación. Eso es en realidad lo que significa recibir a Cristo, porque un muerto no puede invitar a nadie a nada. La razón por la que un día tú creíste el Evangelio es porque Dios nos llamó a la vida y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que cuando tú recibes a Cristo, en realidad es el obrar de Dios en ti que te dio esa fe para creer, que tú amaste a Dios porque tú respondiste al amor que Él derramó sobre ti primero. Y yo quiero hacer esta aclaración porque a lo mejor hay una joven aquí que está escuchando que juraba que era creyente porque había repetido una oración o porque era hija de pastor o porque simplemente ha estado en la iglesia todo el tiempo, pero reconoce que realmente ese milagro nunca ha sucedido. Entonces, en este momento, yo lo que te recomiendo es que tú clames a Dios por arrepentimiento para que Él haga esa obra en ti. Y a mí me encanta que esto se nos dice primero, antes de explicarnos cómo podemos cultivar nuestro andar con Cristo. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que nos está escuchando quizás es esa joven que tiene tantos años en la iglesia, sabe, entre comillas, lo que tiene que hacer, se esfuerza en su devocional, está muy pendiente de sus disciplinas espirituales, hace todo lo que le dicen que hay que hacer, pero ella dice, hay algo que está fallando, hay algo que me falta. En realidad no estoy disfrutando, por ejemplo, la lectura bíblica o no estoy disfrutando la oración y es muy importante que no saltemos este paso porque lo primero que tenemos que meditar y pensar, no importa la edad que tengas, el hecho de que tú seas una jovencita, quizás adolescente, no te excusa de esto, es que si en realidad recibimos a Cristo, si recibimos el milagro de la salvación. ¿Y cómo es que eso se hace? Porque probablemente tú estás del otro lado. Óyeme, Betsy, pero ya, dime, ¿cómo es que yo puedo recibir a Cristo? ¿Cómo es que esto se hizo o se hace realidad en mi vida?
muy sencillo y no hay otra manera de que esto suceda. La única forma en la que una persona recibe a Cristo es por la fe. Es por esa confianza absoluta, esa esperanza plena, en ese convencimiento de que tú no te puedes salvar por ti misma, de que no hay forma de que tú puedas hacer las paces con Dios, de que tú en realidad estabas muerta en tus delitos y pecados y Jesús vivió la vida perfecta que tú jamás ibas a poder vivir, murió en tu lugar, resucitó venciendo el poder de la muerte y derrotando el poder del pecado. Cuando una persona hace eso, es en realidad que está respondiendo por la fe, cuando pone allí toda su confianza. Pero aquí hay un aspecto que no podemos dejar pasar y yo creo que es una de las cosas más importantes, especialmente para todo creyente y especialmente en ese corazoncito juvenil que me está escuchando, y es que dice de la manera que recibieron a Cristo Jesús, y él hace un énfasis, el Señor, me encanta ese énfasis porque cuando él hace mención de Jesús, de Cristo el Señor, primero él se está refiriendo primero como el Salvador, pero también como Señor. O sea, no solamente recibimos esa salvación como un regalo gratuito por gracia, con esa fe que Él nos da para creer, sino que también somos llamadas a someternos a su señoría. O sea, que no existe tal cosa como una joven cristiana que dice, sí, yo recibí a Cristo, pero en realidad yo vivo como me da la gana, o yo hago lo que yo quiera, o mi mamá me dice que yo tengo que hacer tal cosa, pero yo no tengo que obedecer a mi mamá. O sea, en realidad no existe tal separación. La salvación que Dios te ha dado no es solamente para darte un ticket al cielo. Él te está dando la salvación aún de tu poder negarte a tus deseos pecaminosos y mundanos, que ya no eres esclava de ellos. Ahora tienes otro amo, tienes otro Señor. De hecho, cuando sometemos nuestra vida como servicio a Dios, como un sacrificio vivo, en realidad estamos diciendo, estoy maravillada con la obra que Dios ha hecho, al punto de que yo pongo todo al servicio del Señor. Cuando yo me levanto, por ejemplo, en la mañana, yo no solamente le doy gracias a Dios por la salvación que Él me ha dado, yo también en ese momento me someto al señorío de Cristo, a lo que Él ha dicho en su palabra, no a mis emociones, que son, imagínate las emociones de una adolescente en pubertad. ¿Tú te imaginas que tú te sometas todos los días al señorío de tu corazón que te engaña, o a la opinión de tus amigos, o quizás a las tendencias de moda, porque esas son las reglas? ¿Te imaginas? O quizás te sometes a lo que sea que tengas que hacer para agradarle a ese chico que te gusta. En realidad, cuando estás en Cristo, Él no solamente te ha salvado, no solamente tú has creído por la fe que Él es poderoso para salvarte, sino que también Él es tu Señor. Y ahora tú tienes la capacidad de poder verlo a Él como lo más hermoso, como lo más glorioso. En realidad ahora tú tienes esa capacidad de ver tu pecado como lo horrible que es, el peor amo y señor del mundo. Y ya tú no te quieres someter a ese pecado, tú te quieres someter a tu Señor, tú te dispones a servir a Cristo en obediencia en tu hogar, en la comunidad donde Dios te ha colocado, a tus padres. Tú puedes realmente tener una vida coherente con esa fe que te ha salvado. Tú te sometes a la voluntad de Dios a pesar de que quizás que no sea popular entre tus amigas, que quizás te van a ver como algo raro en tu lugar de estudio, en tu escuela o en tu universidad. La realidad es que así como nosotras recibimos a Cristo, el Señor, asimismo, por la fe, entonces por la fe nosotras nos sometemos a su señorío, aunque todo dentro de ti y aunque cada hormona dentro de ti te esté diciendo lo contrario.
eso se va a ver evidenciado en todos los aspectos de tu vida, en la forma en la que tú te entretienes, en la forma como pasas tu tiempo, cómo tratas a tus hermanos, cómo tratas a los demás. Si Cristo es mi Señor, entonces yo, como lo que la palabra de Dios nos llama a ser, somos sus siervas, somos sus esclavas. Eso es lo que nosotras necesitamos hacer y eso se va a ver evidenciado. Entonces ya entendemos lo que significa que Pablo está diciendo de la manera en que tú recibiste a Cristo, por la fe que Él te dio a ti para creer, a Cristo Jesús, el Señor, que tú te sometes a su señorío. Entonces dice, así anden en Él. Y a mí me encanta eso, porque ¿cómo fue que recibimos a Cristo Jesús el Señor? Por la fe. Entonces, ¿cómo debe ser mi andar en el Señor? De la misma manera. Es lo que me está diciendo aquí. Por la fe. Y ahí es donde yo creo que la mayoría de las personas, de las jóvenes, se pierden. Porque, hasta este punto lo entiendo, porque esto es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo salvarme a mí misma. Yo recibo a Cristo por la fe. Yo sé que yo no puedo someterme al señorío de Cristo por mis fuerzas. Yo lo hago por la fe, creyendo que en realidad Él es mi Señor. Pero entonces, cuando ya he recibido esta salvación, ahora yo quiero armarme de valor y vivirla en mis propias fuerzas. Y lo que nosotras necesitamos recordar es que tiene que continuar de la misma manera que inició. La vida cristiana inicia con la fe y continúa por la fe. Yo tengo que creer por fe que todo lo que Dios dijo de mí es verdad. Y yo tengo que arraigarme en esas verdades y yo tengo que cimentarme, pararme en esas verdades. Yo tengo que meditarlas, yo tengo que creerlas, yo tengo que recordárselas a mi corazón. Y ahí es donde nos perdemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está desconectada de nuestra realidad en Cristo. A veces pensamos que nos conectamos con todo esto espiritualmente cuando hacemos nuestro devocional, cuando estamos leyendo la Biblia y después simplemente seguimos adelante hasta que podemos volver a tener un encuentro con Dios. Si es que lo volvemos a tener, ya nos sentimos culpables porque no lo hemos tenido y lo vamos dilatando. El punto de esto es que tú no te tienes que ir para ningún lado. Tú tienes que mantenerte allí. Como tú avanzas en tu vida espiritual, como tú avanzas en tu comunión con Dios, quedándote en el mismo lugar donde estás, arraigada y cimentada, plantada en Cristo. De manera que no hay un momento del día en el que yo me sienta como que me estoy cayendo de esa realidad. Yo estoy plantada en esa verdad. Cuando tú te levantas en la mañana, tú estás firme parada en las verdades, en las mismísimas verdades que tú creíste cuando te salvaron. Son las mismas las que te van a ayudar a permanecer arraigada y cimentada en Él. Por ejemplo, me levanté, yo soy redimida. Yo no tengo que caminar ahora y vivir mi vida como una esclava. Yo me voy a la escuela, tú te vas al colegio. Entonces te sientes presionada por la opinión de la mayoría, de tu grupo de amigas o de las chicas que son así, de la cuadra ruda. Tú no vas a tomar la presión ni vas a ceder a la presión. ¿Por qué? Porque en Jesús tú has sido aceptada y ya tú no tienes que mendigar la atención de nadie. Tú no te vas a tener que postrar a coger las migajas del mundo porque tú sabes que tu Padre te ha adoptado y tú tienes un lugar en su mesa. O sea, tú no vas a separar el día a día de las realidades que te salvaron. Y ahí es donde está el asunto. ¿Qué tanto tú piensas en lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué tanto tú te llevas eso en el día a día mientras haces
no sé, quizás tus quehaceres en la casa para ayudar o mientras estás en tu lugar de estudio, qué tanto tú meditas en esas realidades de la manera que tú recibiste a Cristo Jesús el Señor, así por la fe eres llamada a vivir y andar en Él, firmemente arraigada y cimentada en Él, en lo que Él ha hecho, no en tus obras, no en tus esfuerzos para ser una mejor cristiana. Entonces, para comenzar esta serie, porque más adelante vamos a hablar de esos medios de gracia que Él nos ha provisto para nosotras deleitarnos en Él, disfrutarlo a Él, arraigarnos en Él, cimentarnos en Él. Lo primero que quiero preguntarte, en realidad, cuando tú piensas en tu crecimiento espiritual, ¿tú piensas en cosas que tú tienes que hacer? ¿En un listado de cosas que tú tienes que hacer para entonces sentir que estás creciendo, o tú piensas en lo que Jesús ya hizo? A mí me encantaría animarte a que tú tomes este contenido, este recurso, y lo compartas con una amiga y que puedan hablar entre ustedes y confrontarse una a la otra, preguntarse en dónde realmente descansa tu fe. En el momento de cultivar tu relación con Dios, en el momento de querer crecer espiritualmente, ¿dónde se encuentra tu confianza? ¿En todo lo que tú puedes hacer para Dios o lo que Dios ha hecho para ti? Un ejercicio que te puedo dar es tomar este mismo libro, el libro de Colosenses. Busca un cuaderno y busca desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final y anota todo lo que tú puedas encontrar que describa lo que Jesús ha hecho por ti. A lo mejor hay palabras que no vas a entender, que vas a tener que buscar el significado. Te animo a que lo hagas. No te quedes en la superficie. Dios te está invitando a que lo disfrutes, a que tú te deleites en Él, porque mira, al final de cuentas, el gozo que vas a experimentar en Él no se compara con ninguna otra propuesta de este mundo. Así que hazlo en comunidad, hazlo con el corazón dispuesto para deleitarte y crecer en tu amor y en el conocimiento de Cristo. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.